En estas jornadas de literatura infantil y juvenil nos encontramos con Inmaculada Sánchez Leandro. ¿Qué tal, Inma? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, todos los años te hemos visto por aquí asistiendo a las ponencias y este año te toca una responsabilidad importante que es ofrecerla tú, ¿no? Bueno, es un poco extraño porque cuando uno ha visto nacer un proyecto como este y ha estado en los cimientos poniendo ladrillos y de repente en la sexta edición te dicen, oye, ¿tú por qué no cuentas algo? Y tú piensas que no tienes nada que contar, al principio es extraño, pero después sí que bueno, esto ha sido una bonita casualidad. Fui galardonada con el primer premio de relato corto de Miajadas y Mercedes quería hacer algo con eso. Entonces, bueno, aquel texto nació en un taller literario y se me ocurrió que la mejor forma de presentar esa historia era hablando de los talleres literarios y es lo que vengo a hacer. Bueno, dices una bonita casualidad, una casualidad que lleva un trabajo detrás. Esto no es una casualidad de la noche a la mañana. Bueno, la casualidad es que uno haya visto nacer un proyecto como este y que de repente un día tenga la oportunidad de formar parte de la mesa desde el otro lado, ¿no? Esa es la bonita casualidad. Está claro que detrás de un proyecto así hay muchísimo esfuerzo, hay muchas líneas implicadas. La universidad está haciendo un trabajo impecable y exquisito. El ayuntamiento, que ha seguido apostando por la cultura y por la literatura infantil y juvenil, que está, creo que en la base de cualquier educación moral y académica, y después los centros educativos, creo que es una riqueza bidireccional. Los alumnos enriquecen las jornadas porque vienen por las mañanas y los ponentes, los escritores, los ilustradores enriquecen las mentes de los niños contando todo lo que traen para ellos. Y después las tardes creo que son un punto de profundidad en las cuestiones técnicas de la literatura infantil y juvenil que puede enriquecer también la vida académica del docente, de los maestros de primaria y de secundaria y de cualquier ciudadano que ame la cultura y la literatura. Bueno, recordamos las primeras jornadas que, como tú bien decías, fuiste una de las... trabajaste muchísimo para que pudieran, bueno, pues ver la luz, y el primer día, bueno, estaba súper nerviosa, esperando que todo saliera bien. En estas jornadas, ¿son iguales los nervios, son diferentes? ¿Cómo ha sido la evolución en estos 6 años? Bueno, hubo 2 primeras veces. La primerísima fue a través del instituto, el Departamento de Lengua, junto con el Departamento de Plástica, montamos arriba una exposición de poesía visual y a partir de ahí se generó las jornadas. Y después hubo una primera vez, cuando mi amigo Pedro Pino consiguió la Concejalía de Cultura. Él siempre supo que aquellas primeras jornadas que se habían hecho había que retomarlas porque aquello era bueno para Miajadas. A mí me pareció una idea estupenda, decidimos apoyar la iniciativa y al final, en esa primera vez, arrancaron las jornadas que conocemos hoy. Yo desde aquí alabo la labor de ambos equipos de gobierno, unos porque lo iniciaron y otros porque han mantenido y han seguido con la iniciativa, que me parece imprescindible en una localidad como esta, que últimamente está apostando tanto por la cultura. Y la evolución ha sido, yo creo que a lo grande. Cada año la gente está más pendiente de quién va a venir a las jornadas. Los centros educativos empiezan a implicarse antes de que vengan los escritores estudiando su obra en las escuelas y en los colegios. Y creo que los alumnos ya van preguntando, ¿y este año eso que se hace de los libros cuándo va a ser? ¿Y quién va a venir? ¿Y nosotros qué vamos a ver? Creo que la evolución es muy, muy positiva y creo que está creciendo como proyecto a grandes pasos. Yo, por esa parte, creo que tenemos que estar muy satisfechos todos. Bueno, y ahora como profesora de literatura, nos falta mucho, tenemos todavía que trabajar mucho para que, bueno, pues se alcancen unos niveles de comprensión lectora, sobre todo por parte de los alumnos y, bueno, pues de conocimiento de la literatura ya, no solamente los alumnos, sino también, bueno, pues los adultos. Bueno, yo creo que, como en cualquier labor educativa, tú que eres madre y yo que soy educadora lo sabemos, la base está en la primera infancia. Leer mucho a los niños y contarles, rodearles de libros y rodearles de cuentos y que vengan a la biblioteca, aunque tengan libros en casa y aunque tengan pizarras digitales y pantallas en casa por doquier, hay bibliotecas y es bueno siempre que los alumnos, los chavales, los niños trabajen
toquen los libros. Si nosotros sembramos eso en la primera infancia y en primaria, que es cuando más leen, está claro que en secundaria y en bachillerato van a abandonar la tarea, pero la retomarán porque está en su cabeza. Solo la abandonan porque a esa edad les interesan otras cosas muchísimo más. A mí también me interesaban muchísimo más. Pero si tú tienes el germen dentro, eso aflora y crece y da fruto. Lo peor es no hacerlo en la primera infancia. Entonces no va a aflorar nunca. Creo que la tarea está en las casas, los padres, los abuelos. Los abuelos tienen mucho que hacer por la literatura, porque tienen historias, tienen literatura oral en la cabeza que se va a perder. Entonces tienen que sacarla con sus nietos y los padres tienen que leer y los niños tienen que ver leer a los padres y después los educadores tenemos que continuar esa labor en la escuela. Pero está claro que hay etapas en donde la labor lectora afloja, pero después aflora. Yo creo que es importantísimo. Este tipo de actividades, estas jornadas, ¿tú crees que son importantes para que pues siga ahí ese germen y vuelva a aflorar otra vez el afán por la lectura? Las jornadas literarias que celebramos aquí creo que son un contrafuerte, vienen a apoyar la labor que estamos haciendo tanto los padres como los docentes en nuestra vida diaria. Creo que las jornadas son un punto de apoyo, son una motivación para que tanto unos como otros, padres y profesores, los alumnos escolares cuando vienen por la mañana también lo reciben, veamos que no estamos solos en la tarea, que hay mucha gente apoyando la lectura, que hay mucha gente apoyando la literatura y que hay mucha gente escribiendo para nosotros y que los libros cobran vida cuando el lector los coge. Realmente cuando uno escribe, la historia ha muerto. Tiene que darle vida el que la lee. Entonces, esa tarea es de todos, eso no es solo tarea del escritor. Y bueno, finalmente, como has dicho anteriormente, este año has conseguido el primer premio en el certamen de relato corto. ¿Estás trabajando en algún otro tipo de relato, algún texto, algún libro, algún proyecto que se pueda contar algo? Me río porque mi profesora de los talleres literarios, que es Pilar Galán, siempre me riñe porque dice, sé que no estás escribiendo nada. Y es verdad que para escribir hay que sentarse. Y ese es el hueso duro de todo esto. Tenemos poco tiempo. Y esto, como cualquier otra tarea, es disciplina. No estoy escribiendo nada nuevo, porque aquel relato ganador fue un cuento del taller que yo hice crecer para el certamen, pero sí que haber ganado ese premio me ha hecho remover todo lo que tengo escrito, revisar, suprimir, retocar. Y sí que tengo en la cabeza hacer una compilación de todo lo que tengo, organizarlo y con mis compañeros del taller queremos hacer un volumen de cuentos para que la gente los lea y para acabar de perder el miedo a enseñar lo que uno escribe. Eso es lo peor de todo. Lo peor de esta tarde es leer a la gente lo que uno ha escrito. Somos muy celosos con nuestra intimidad y leerle a otro lo que tú has escrito en un momento determinado es como quedarte en ropa interior y eso no es fácil. Pues que te sea muy fácil esta tarde, que lo paséis muy bien y que aprendamos mucho. Yo espero que a ellos les guste la lencería. Espero que sí. Gracias a ti. Continuamos en los prolegómenos del inicio de la inauguración oficial de estas jornadas de literatura infantil y juvenil. Estamos con el director general de Educación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un día, me decía hace un momento, en Miajadas, un día intenso. Sí, hoy día ha sido completo en Miajadas. Por la mañana hemos estado en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Virgen de Guadalupe en el reconocimiento como embajador Save Children y ahora estamos aquí a punto de inaugurar las 6ª jornadas de literatura infantil y juvenil. Bueno, unas jornadas destacadas, las que se celebran aquí en Miajadas, alcanza ya la 6ª edición. ¿Podemos decir que están ya consolidadas y reconocidas? Sí, yo creo que están totalmente consolidadas y además desde estos micrófonos quiero hacer un reconocimiento especial y una felicitación al Ayuntamiento de Miajadas por haber conseguido aglutinar a toda la población y a todos los centros educativos de la localidad para continuar con estas jornadas que son muy importantes y demás. Por lo tanto, diríamos que hoy Miajadas se convierte en la capital cultural de Extremadura con estas jornadas que inauguramos en el día de hoy. Bueno, si esta mañana en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe hablaba de la importancia de la educación en valores,
el fomento de la lectura y que los jóvenes, los niños sepan llevar a cabo una lectura comprensiva también es algo muy importante. Es muy importante, sí, pero porque además la literatura no solamente tiene un efecto académico, diríamos, ¿no?, sino que tenemos que conseguir que los alumnos lean no porque le obliguen, sino porque le gusta por placer. Y cuando una persona, un alumno lee por placer, aprende mejor y realmente mejora sus propias competencias básicas y demás, y aparte de adquirir un nivel cultural más alto. Por lo tanto, la lectura es fundamental para el desarrollo integral de las personas y por eso tiene mucho valor estas jornadas que hoy vamos a inaugurar. Bueno, por la tarde son actividades dirigidas sobre todo a profesores, a docentes o a adultos interesados en la literatura. Por las mañanas son actividades que acercan a los alumnos con los autores. Es una forma también interesante de fomentar la lectura. Sí, es una forma muy interesante no solamente de fomentar la lectura, escuchando directamente a los propios autores, cómo cuentan sus propias experiencias y sus vivencias, sino también, bueno, esto nos va a permitir que alumnos que pueden tener ahí en su fondo predisposición a escribir, pues se animen también a escribir, porque evidentemente la escritura, tanto de novela como poesía, es una actitud que se va educando poco a poco, y si ya conseguimos que haya alumnos que lean y al mismo tiempo que muestren interés en escribir, y aunque sea cosas pequeñas y demás, pues yo creo que es un buen camino. Por parte de la Consejería, bueno, pues hay disposición de seguir apoyando este tipo de iniciativas. Sí, bueno, nosotros estamos apoyando mucho todo el tema de las bibliotecas escolares a través de nuestra red regional de bibliotecas escolares de Extremadura, que por cierto la semana que viene vamos a hacer un congreso regional, no solamente de bibliotecas escolares, sino también de bibliotecas públicas, porque en definitiva tenemos que meter todas las bibliotecas de Extremadura en el mismo saco, porque los alumnos son los usuarios de las bibliotecas escolares, pero también en muchos casos son los usuarios en sus respectivas localidades de las bibliotecas públicas. Por tanto, nuestro interés en seguir potenciando el desarrollo y la ampliación de las bibliotecas de todo tipo, tanto escolares como municipales, regionales, etcétera, etcétera. Se encuentra con nosotros Susana Martín, que es la primera de las ponentes que, bueno, pues una vez que se inauguren estas jornadas va a hablar, en este caso, sobre la novela policíaca en Extremadura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, después de la inauguración comenzamos ya esta tarde intensa. En mi caso vamos a estar hablando sobre la novela policíaca y sobre los escenarios extremeños. ¿Qué novelas, qué autores han elegido Extremadura como escenario para sus tramas policíacas? Y vamos a leer fragmentos de algunas de ellas. Bueno, llama la atención, hay muchas novelas que centren su acción en Extremadura. Pues no hay muchas, y de ahí el interés. Mi saga policíaca tiene toda como epicentro Extremadura. La oficial de policía Nica está situada en la comisaría de Mérida, y yo tenía un especial interés en que se visibilizara la región. Después, a posteriori, digamos, empecé a investigar y a bucear a ver qué era lo que había. Y es que es cierto que la mayoría de novelas de este género se ubican en las grandes ciudades, pero sí podemos encontrar muchos ejemplos, pues digamos, más periféricos, la famosa trilogía del Baztán, ¿no?, sin irnos más lejos, pero también aquí en Extremadura. Eugenio Fuentes empezó mucho antes que nadie, ¿no?, ya en los años 90 con su detective Ricardo Cupido. Entonces vamos a hablar un poquito de todo eso y a dar a conocer Extremadura a través de los libros. Bueno, hemos estado hablando de la importancia que tienen estas jornadas, por una parte para los docentes o personas interesadas en este tipo de literatura infantil y juvenil, por supuesto para los alumnos con ese acercamiento a los autores, para los propios autores. ¿Qué relevancia tienen estas jornadas, este tipo de actividades, para darles visibilidad? Sí, yo creo que todas las iniciativas que se hagan en pro de la cultura, del fomento de la lectura, además ahora que venimos del pasado domingo, ¿no?, el Día Internacional
del libro, pues son muy importantes, mucho más como en este caso que se está fomentando desde los más pequeños, ¿no? Con la literatura infantil y juvenil, quizás ese foco más puesto en ellos, ¿no? Es esencial educar en la lectura, pues para ser personas más libres, más formadas y más libres. Y a nosotros los autores, pues por supuesto, también nos viene muy bien que se visibilice la labor que hacemos, que no es fácil. Es bastante complicado, ¿no? Sí, bueno, todas las profesiones tienen sus complicaciones, pero es verdad que abrirse paso en este mundo editorial en el que prima muchas veces el punto de vista comercial más que otros, pues no deja de ser complicado, como en tantos campos. Pero bueno, ahí estamos haciendo lo que podemos. Bueno, cuéntanos, ¿estás trabajando en algún proyecto literario? ¿Tienes algo a la vista? Sí, tengo pendiente la 4ª entrega de esta saga policíaca que está ambientada en Extremadura, después de Más que cuerpos, Desde la eternidad y Vino y pólvora, que era de alguna forma la trilogía. Quedaba abierto y aunque hemos sacado 2 casos pequeñitos de la oficial de policía, de Anica, pero queda esa 4ª parte pendiente y estoy con ella, entre otros proyectos de menos envergadura, porque estas novelas son intensas, son largas. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. De literatura infantil y juvenil que celebramos en Miajada. Bienvenidos a todos los asistentes, bienvenidos a Enrique Barcia, a Rafael, secretario general de Educación, y Ana, directora del Colegio Público Guadalupe, que me acompaña en esta mesa. Hoy ha sido un día, como yo digo, de educación. Es decir, empezamos esta mañana una visita al Colegio Público Guadalupe, que había recibido un reconocimiento de la ONG Save the Children y la han nombrado centro embajador de los valores que representan Save the Children, es decir, una actividad que llevan realizando ya durante muchos años, donde se pone en valor lo que son valores en beneficio de la infancia. Sobre todo se inculcan valores, lo que hemos dicho muchas veces. En los centros educativos ya no solo se enseña, como antiguamente, matemáticas, lenguas, se enseña a leer y escribir, sino que yo creo que ya tenemos todo el mundo claro que se tiene que enseñar otra serie de cuestiones, se tiene que enseñar educación en valores, tenemos que enseñar a los niños no solo esos conocimientos básicos, sino que como se dice ahora, lo decía esta mañana, los que venimos de EGB, esa palabra no la conocíamos, son educación transversal. Es decir, son valores que se dan independientemente de la asignatura que se dan, bueno, pues se van transmitiendo ese tipo de valores a los alumnos. Después hemos continuado, aprovechando que estaba aquí Rafael, aprovechando que estaba también la directora provincial, bueno, pues hemos estado viendo, bueno, pues, cuestiones necesarias en la localidad, en el tema educativo, hemos estado viendo cuál era lo que les he estado transmitiendo, cuáles eran las necesidades que teníamos en los distintos centros educativos de la localidad, necesidades que creemos que son importantes y que, bueno, que yo creo que se han quedado anotadas y que, bueno, en algunos casos muchas de ellas se las hemos transmitido ya hace ya más tiempo y, bueno, yo creo que hoy ha traído buenas noticias para Miajada con actuaciones importantes en el Colegio Público García Señeri, con actuaciones importantes en el Centro de Educación Infantil Arcoiris, y sobre todo una actuación muy importante de la que llevamos escuchando muchos años, por lo menos el que nos habla, que es el nuevo centro educativo, la reforma del centro educativo Torrente Ballester. Entonces, yo creo que son ya cuestiones que son logros, y bueno, yo creo que eso nos tenemos que felicitar porque van a ser cosas que van a mejorar, en definitiva, la educación de este pueblo. Y ahora continuamos con lo que son las 6ª jornadas de literatura infantil y juvenil, una jornada que, primeramente, quiero felicitar a la concejala, porque por el esfuerzo que ha hecho y el cariño con el que organiza esta jornada, a su equipo, evidentemente, y después, bueno, pues Enrique Barcia, que es del comité organizador. La gran ventaja que tiene esta jornada es que son unas jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Miajada, pero con el mundo educativo y para el mundo educativo. Entonces, Enrique comenzó la organización de esta jornada de las primeras y continúa en ella. Es decir, son unas jornadas que se organizan dirigidos por la tarde, seguramente, más dirigido a profesionales de la educación, y
y a personas más especializadas, y por la mañana hemos querido dar un enfoque a los alumnos, a los centros escolares que vengan a visitar por la mañana aquí este centro, que escuchen una ponencia de un autor. Le hemos querido hacer también muy dinámica, porque muchas veces, bueno, es difícil, muchas veces inculcar esta serie de valores cuando a un alumno pequeño le das una conferencia sobre algo de literatura pura y dura. Hemos querido dar un enfoque muy importante este año en el tema de la ilustración, porque muchas veces un dibujo visualiza o hace que la gente visualice muchísimo mejor la idea que queremos plasmar, que yo creo que va a ser buena para dinamizar lo que es la literatura en el mundo educativo, y sobre todo unas jornadas con un nivel por las tardes dedicados a profesionales. También hemos querido este año avanzar en lo que es dar proyección a los autores locales. Es decir, muchas veces, además en este país somos muy dados a eso, siempre es mejor lo de fuera. Y muchas veces tenemos en casa pues, cosas buenas y que no las reconocemos. Es verdad que eso no suele pasar en este país, donde reconocemos siempre que es mejor lo de fuera y lo de casa siempre es peor. Entonces, bueno, hemos querido incentivar con autores locales, bueno, pues, y actividades dentro de las jornadas con actuaciones de grupos locales. En definitiva, yo creo que han sido una jornada estupenda, que hemos organizado sobre todo desde el área de cultura con muchísimo cariño, que han puesto mucho esfuerzo, que este año han tenido más dotación económica que tuvieron el año pasado. Y bueno, que el año pasado nos cogió un poquito, el primer año de literatura, un poquito con falta de experiencia a organizarle, bueno, que esto nos ha supuesto, una vez que ya nos hemos puesto todo en marcha, bueno, nos ha supuesto mejorar. Y que la idea nuestra es continuar con esta jornada, que continúen mejorando, porque todo lo que sea difundir la cultura, difundir la educación y sobre todo, si lo hacemos de esta forma, es decir, una parte más profesional por la tarde, una parte por la mañana, incentivando la participación de los alumnos, pues creo que es muchísimo mejor. En definitiva, pues creo que hemos hecho una buena jornada. De tal forma, cuando ya acabemos dentro de 3 días y saquemos conclusiones, pues ya veremos. Todos los años, una vez que finalizan la jornada, pues lo que hacemos es sacar conclusiones y seguramente habremos fallado en cosas que son muy importantes, además que reconozcamos los fallos para poder corregir al año siguiente y bueno, las cosas que hayamos hecho bien, pues hecho bien. Simplemente comentaros eso y nada, que las jornadas os vayan bien, que los ponentes sean de vuestro agrado, que en definitiva, sobre todo, lo que pretendemos es que la gente acuda. Muchas veces nos gastamos el dinero en hacer actividades y sobre todo lo que queremos es que la gente participe en ella, porque cuando tú haces una actividad y no participa casi nadie, pues bueno, al final te quedan más sabor de boca, y hemos traído a la mejor persona, hemos traído al mejor ponente, pero nadie ha venido, pues al final luego fallamos. Entonces, sobre todo, queremos que ojalá todas las ponencias haya mucha gente, porque eso es señal de que al final el dinero que hemos gastado en esto está bien gastado. Así que simplemente eso, daros las gracias por vuestra asistencia y pasar la palabra a Enrique García como coorganizador de esta jornada. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un placer reencontrarnos de nuevo aquí en esta 6ª edición de las jornadas de literatura interesa, que a decir verdad ha superado nuestras expectativas, porque las primeras jornadas surgieron en plena crisis económica y todos sabemos que en los tiempos de crisis las primeras actividades que se recortan son las actividades y las manifestaciones culturales. Por eso, especialmente por haber superado la barrera del quinquenio y llegar a esta 6ª jornada, hay que estar especialmente agradecido, creo yo, a las instituciones que lo han hecho posible. En primer lugar, y muy especialmente al Ayuntamiento de Miajada, que desde su inicio apostó por la cultura, por la promoción de la lectura, por la literatura infantil y juvenil, así como por la formación de los niños de la localidad. Como muy bien dijo su alcalde, Antonio Díaz, me voy a permitirme copiar unas palabras que ha escrito el alcalde en el prólogo al libro este virtual que tendrá y que a mí me ha gustado mucho. Dice el alcalde que fomentar la lectura debiera estar en el credo
de cualquiera que tiene la tarea de gobernar y de quien debe influir en el crecimiento cultural y personal de los individuos. Es una cosa que me ha gustado mucho. Y creo también, además, que además del Ayuntamiento de Mijadas, hay que estar igualmente agradecidos a todas las instituciones que han venido y vienen colaborando con el Ayuntamiento y con la Universidad para el feliz desarrollo de esta jornada. Me refiero al Centro de Profesores y Recursos de Trujillo, a los colegios Sagrado Corazón de Jesús, María Inmaculada, a Líes, Gonzalo Torrento de Aister, a los CEI, García Señer y la Señora de Guadalupe, al Centro Infantil Arcoíris, por supuesto, al Plan de Fomento de la Cultura y a la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura. Por supuesto que detrás de las instituciones están las personas que las hacen funcionar y que son las que realmente trabajan para que todo salga adelante. Así que muchas gracias a Antonio, muchas gracias a Gloria Esteban, a Mercedes Moreno y a todos los profesores miembros de la comisión organizadora que desinteresadamente han entregado su tiempo para que esta jornada pueda seguir adelante. Yo creo además también que además de las instituciones y de las personas, el éxito y la continuidad de esta jornada se debe también a la naturaleza de la materia con la que trabajamos. Hay que recordar que la literatura infantil, estos años atrás, ha pasado de ser una disciplina cuestionada, infravalorizada, incluso menospreciada, considerada como un recurso utilitario al servicio de pedagogos, no siempre interesados en el fenómeno literario, sino en el aprovechamiento didáctico, en las posibilidades formativas, léase, manipulativas, de la literatura infantil, que ha pasado de esto a constituirse en una materia mimada por los maestros, por los padres, amparada por las instituciones educativas y mimada también por las editoriales, que constatan, las editoriales, claro, han constatado que en estos últimos años los índices de lectura para libros de niños y jóvenes se disparan y ocupan consecuentemente los primeros puestos de venta de libros. Pero quizás sea que las editoriales también se estén participando en este fenómeno. Y todo esto ha sido posible, digo, porque los cuentos para niños, especialmente los cuentos populares de tradición oral, que constituyen el núcleo fuerte de la literatura infantil, siguen siendo elementos valiosísimos que contribuyen al desarrollo integral de sus destinatarios. Los cuentos transmiten valores universales, de los que nos hablaba el alcalde y secretario general que han estado hoy ocupados en el asunto de los valores universales, valores prácticos, fácilmente aceptables por todas las culturas, al margen de ideologías políticas o intereses partidistas. Los cuentos ayudan nada más y nada menos a los niños a resolver sus conflictos internos. Les muestran soluciones a los problemas actuales para el desarrollo de su personalidad. Nosotros, los adultos, sabemos que la vida nos enfrenta permanentemente, yo creo que casi diariamente, a todo tipo de dificultades, a todo tipo de problemas, a todo tipo de conflictos. Y claro, estos problemas y estos conflictos exigen una respuesta activa, si no queremos ser arrastrados por indiferencia y relegados al fracaso. Esto lo sabían o lo habían intuido muy bien los autores de los cuentos. Recuerden que todos los protagonistas de las historias infantiles tienen que enfrentarse a terribles y abrumadoras fuerzas superiores que aparentemente los superan. Caperucita, una pobre niña indefensa, tiene que enfrentarse a un lobo feroz, que ya está muy bien, un lobo feroz no es cualquier cosa. Y Hansel y Gretel a una bruja poderosísima, lo mismo que Rapunzel, un Lacito que le dice que enfrentarse a un ogro que se alimenta de carne humana, que va a comérselo. Creo que haya cosas aquí, y el protagonista del cuento este medio dragón, pues tiene que enfrentarse a un dragón de 7 cabezas si quiere casarse con la princesa. Hoy tiene formas más fáciles de acceder al matrimonio. Sí, pues tenías que matar al dragón de las 7 cabezas. Pues bien, frente a estas fuerzas tan superiores, los protagonistas nunca se acobardan, nunca huyen, sino que afrontan valientemente su destino y se enfrentan a ellos con una actitud digna de elogio. Y este es precisamente el mensaje que transmiten la mayor parte de los cuentos que dan. Que la vida puede presentar muchas dificultades, ya lo sabemos, muchos obstáculos, pero si en lugar de ir ante la adversidad nos enfrentamos
enfrentamos valientemente a estos desafíos, al final podremos salir triunfadores y alcanzar el éxito en nuestro objetivo, como hace Pulgarcito cuando refiere a algo tan terrible que le supera en fuerza, en tamaño, en poder, pero no en inteligencia. Pero en fin, la literatura infantil no son los cuentos, hay muchas otras destrezas y materias que la configuran. En ellas se integran, por ejemplo, la ilustración como uno de sus componentes fundamentales, pero también la poesía y el teatro, la dramatización y las marionetas, los trabalenguas, las adivinanzas, las leyendas y los romances de tradición oral, el cómic y las expresiones más vanguardistas relacionadas con la creatividad, la imagen, con Internet, etcétera, etcétera. Por eso, nosotros siempre procuramos, el comité organizador, que en cada edición de estas jornadas, los niños por las mañanas en los centros escolares y los adultos por las tardes de estas ponencias vespertinas, podamos acceder a estos distintos registros de la literatura infantil y juvenil. Esta es la razón por la que podemos contar este año con escritores de amplio registro, muy diferentes, por ejemplo, con escritoras de novelas de misterio, como Susana Martín Fijón, que está también invitada para incorporar la jornada, con ilustradores de prestigio, como Esteban Navarro, como José María Fernández, con poetas tan notables como Esteban Navarro o José María Fernández, pero como Antonio Orihuela y José Manuel Díaz, que además es un músico muy reconocido. Y por supuesto, no nos hemos olvidado de aquellos especialistas que con sus experiencias prácticas o estudios e investigaciones contribuyen a dignificar, a dar solidez a los aspectos teóricos de la LIG. Por eso contamos en esta edición con dos inmaculadas, Corcho y Sánchez, que está aquí con nosotros, ahora sentada allí, pero realmente se ha formado parte de la comisión organizadora, además de con Isabel Cuella, Ramón Pérez o Mario Fijón. Y finalmente siempre nos ha interesado la perspectiva de la administración educativa o cultural. Y por esta razón nos parece muy importante escuchar la voz de una de las personas más competentes en el área de la promoción de la lectura y del libro. Me refiero a Eduardo Moga, que ya lo tuvimos aquí el año pasado, que es el responsable cultural, que además de ser responsable cultural, es un excelente poeta y magnífico conferenciante, como tendrán la oportunidad de comprobar quienes tengan la paciencia de llegar al último día de la jornada, porque es el conferenciante que cierra la jornada. Y desde luego, no me gustaría terminar sin mostrar un último agradecimiento, que es el más importante de todos, porque en efecto quiero dar las gracias a todos ustedes, los asistentes, que con su presencia, sus preguntas, su participación activa, hacen que todas estas ediciones de las jornadas tengan sentido. Las jornadas existen por y para ustedes, así como por y para todos los niños de Tejada que también participan en ellas durante las sesiones de mañana. Nada más, muchas gracias. Señor Secretario General de Educación, don Rafael Rodríguez de la Torre. Don Antonio Díaz Díaz, alcalde de Tejada. Don Enrique García, de la Universidad de Extremadura. Autoridades, docentes, público en general, buenas tardes. Nunca es temprano para empezar a leer a un niño. El objetivo debe ser crear de la lectura un hábito de vida. Leer un cuento a tu hijo de manera dinámica y divertida trae múltiples beneficios para el desarrollo integral del niño y, sobre todo, ayuda a fortalecer vínculos entre padres e hijos. Otro beneficio de leer cuentos a nuestros hijos es ayudarles a desarrollar su capacidad para el lenguaje, establecer con ellos una relación firme e íntima y fomentar su amor por la lectura para toda la vida. Una familia poco motivadora no permitirá desarrollar la creatividad. Un ambiente relajado, flexible y motivador permitirá al niño ser más creativo y seguro de sí mismo. En los centros educativos debemos dar continuidad al germen nacido en las familias. Fomentar la lectura desde los primeros años de escolarización ayudará a nuestros alumnos a desarrollar la imaginación, mejorar la concentración, vivir aventuras maravillosas, aumentar su inteligencia, aprender sobre el mundo que les rodea, a desarrollar sus habilidades lingüísticas, su empatía
y les ayudarán a relajar su cuerpo y su mente. Asimismo, debemos conseguir que los niños no asocien la lectura con el trabajo, sino con el placer, porque es la única forma de que no pierdan el deseo de leer. El éxito de los estudiantes también reside en la presencia y utilización de las bibliotecas escolares. Son un elemento esencial de cualquier estrategia para alfabetizar, educar, informar y contribuir al desarrollo social y cultural. La literatura juvenil no solo entretiene y conserva el hábito de leer, sino que también les ayuda a tener un mayor conocimiento sobre cultura en general. La literatura juvenil también ayuda a orientar a los adolescentes a definir sus intereses y forjar en ellos un espíritu crítico, no solo en cuanto a su lectura, sino también en su vida diaria. Esto ayudará a que cada uno que tome un libro sepa decidir si es de su agrado o no. Estas jornadas que hoy inauguramos contribuyen a acercar a los niños a autores e ilustradores. Así podrán conocer la labor de creación de un libro desde el proceso de redacción de la historia y el diseño de la ilustración. Asimismo, los autores podrán conocer a sus lectores, responder a sus preguntas y explicarles su proceso de creación de historias. Gracias a todos los organizadores de esta jornada por darnos la oportunidad de participar en la misma. Alcalde de Mijadas, amigas y amigos todos, buenas tardes. Bienvenidos a esta sexta jornada de literatura infantil y juvenil. Muchas gracias al Ayuntamiento de Mijadas por invitarnos a compartir con vosotros este acto cultural tan importante para Mijadas y para toda Extremadura. Una vez más, como cada año, en los últimos 6 años, Mijadas, se convierte en la capital cultural de Extremadura. Mi más sincera enhorabuena al Ayuntamiento de Mijadas por haber conseguido unir a toda la población en torno a la literatura, contando con la colaboración de los centros educativos de la localidad y con el Centro de Profesores y Recursos del municipio. Iniciativas como estas adquieren más valor si volvemos la vista atrás para ver cuánto terreno ha ganado la cultura y la educación en Extremadura en los últimos años. Por suerte, hoy día todos los niños, jóvenes y adultos tienen fácil acceso a los libros, gracias a las redes de bibliotecas, tanto escolares como regionales y como municipales. Pero además las bibliotecas ya no son santuarios donde se guardan los libros, sino espacios llenos de vida en los que además de leer se vive la lectura en talleres y en distintas actividades de animación a la misma. Hoy quiero destacar la importancia de la literatura infantil y juvenil, esa literatura que acerca la lectura a unas edades en las que es tan importante adquirir ese hábito lector. Todos y todas sabemos que la mejor manera de acercarse a la lectura es por placer. Es verdad que el concepto docente, en los currículos de la materia, que es obligatorio hacer de lectura, evidente, pero que tenemos que conseguir que el alumno y la alumna lean no por obligación, sino por placer. Porque cuando se lee por placer, el placer nos lleva a mejorar nuestro proceso educativo, nos lleva a aprender más y mejor. Por eso, la Consejería de Educación y Empleo lleva mucho tiempo poniendo el foco en el fomento de la lectura con la puesta en marcha de programas y proyectos en los que ayudar a nuestros alumnos a descubrir el placer de leer. Así, nuestra red de bibliotecas escolares cuenta ya con 249 centros educativos adscritos que gracias a las ayudas concedidas han podido mejorar su dotación y formar a todos sus docentes. Para finalizar, solo me queda desearos que disfrutéis de este maravilloso programa
que os ofrece estas jornadas y de la alegría que os traerán los más de 500 alumnos que pasarán por las diferentes actividades y eventos. Muchas gracias, buenas tardes y buenas noches.